¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos lectores. Como siempre es un placer inmenso darle la bienvenida a este espacio de lectura. Iniciaremos la noche no solamente leyendo, sino también redescubriendo nuestro lado creativo y conectando con nuestro lado personal. Antes de iniciar con la lectura del libro El Camino del Artista, como siempre les propongo y los invito a hacer una pequeña pausa. Cerremos los ojos por unos segundos y respiremos profundamente. 3 veces. Esto nos permite conectar con la intención de este momento y nos permite también dejar fuera el ajetreo del día, dejar las notificaciones del celular o las expectativas de qué pasará mañana o qué pasará más adelante. Con cada respiración nos volvemos a conectar con el aquí y el ahora, porque recordemos que el objetivo de cada lectura, el objetivo de este libro, El Camino del Artista, no es solamente leer un libro más, sino es desbloquear la creatividad que a veces el perfeccionismo o la duda o el miedo silencian un poco. Buscamos entender con este libro que el arte es un músculo que se puede entrenar con mucha constancia. Y para estar plenamente en el presente, mi recomendación es que puedan dejar un instante cualquier dispositivo celular que no sea esencial para esta lectura, que al contrario tengan una libreta de apuntes, un bloc de notas para poder anotar cosas importantes. Recordemos que nuestra atención es un recurso muy valioso. Así que regálense este tiempo para su artista interior. Ahora les invito a que podamos revisar juntos unos puntos claves que hemos el día de ayer leído en la última lectura. Como recordatorio, el libro del artista ha sido escrito por Julia Cameron. Ella es una escritora, profesora y artista estadounidense que ha sido considerada la madrina de la creatividad moderna. Nosotros ya conocemos este libro porque lo hemos iniciado hace este mes. Y Julia Cameron, dentro del aprendizaje, ella nos cuenta cómo a través de su historia también pudo encontrar ese lado creativo. Ella pasó por unos temas personales muy fuertes que implicaban inclusive el consumo de drogas y caer en el alcoholismo. Eso hizo que durante muchos años toda su creatividad como artista estuviera bloqueada. Y a través de una metodología que ella mismo inventó, diseñó, que plasma en este libro El Camino del Artista, que es un bestseller mundial, nos está enseñando herramientas importantes para poder volver a conectar con nuestro lado artístico. Recordemos que este es un libro que no está diseñado exclusivamente para artistas profesionales que se dediquen a cualquier tipo de arte, sino para personas como nosotros, cualquier tipo de profesionales, creativos, que en algún instante de su vida hayan desconectado con esa creatividad innata y que sintamos algún bloqueo personal en nuestra vida. Por eso que en estas semanas hemos venido recorriendo las herramientas que la autora nos recomienda, que son páginas matutinas y la cita con el artista, y ya estamos en la segunda semana de entrenamiento. ¿Qué hemos leído el día de ayer? Hemos aprendido que la audacia vence al talento. No es necesario que una persona nazca con una gran cuota de talento. Lo que más va a pesar es la audacia que tú tengas para aplicarlo y que dejes obviamente los juicios en los cuales a veces se sumerge nuestra vida. La diferencia radica en que nosotros actuemos, que hagamos con voluntad. Eso permite que nosotros dejemos de enfocarnos en el juicio o las críticas que a veces son internas en nuestra cabeza o a veces también vienen del exterior. El perfeccionismo es normalmente la excusa perfecta para no hacer nada. A veces decimos, no, pero como no me va a salir tan bien, mejor no lo hago. No, pero ¿qué va a decir la gente que no me está saliendo como debería ser? Entonces no lo hago. Siempre nos excusamos en que como no sale perfecto, mejor no lo hacemos, mejor más adelante, mejor cuando lo aprenda. Entonces, la indicación del libro es dejar de lado eso y simplemente atrevernos a hacerlo. Porque la creatividad es un músculo de la acción. Para que la creatividad esté presente, tenemos que accionar. Y para ser creativos, cada uno de nosotros tenemos que salir, esa creatividad tiene que salir de la cabeza y pasar a la acción. No basta con que nosotros digamos, sí, yo creo que esto podría ser, o yo tengo esta idea, yo sé que esto me saldría bien. Si se queda en la cabeza y no lo ponemos en acción, no sirve de nada.
Y tenemos que tener presente también que es probable que la primera vez que lo intentemos no salga bien. Puede que nos salga más o menos, que nos salga mal, que no nos guste algo creativo que nosotros iniciemos a hacer. Puede ser desde un tejido, un bordado, una pintura, inclusive crear de repente en casa algo artístico como un huerto, una escritura de un libro, lo que fuera. Puede que la primera nos salga completamente bien y es normal. Y tenemos que vencer ese miedo. La clave es la cantidad. Quiere decir con cantidad que tú lo hagas varias veces. Y sobre todo que asumas que hay un riesgo de que puede salir bien o que puede salir más. La búsqueda no es que salga perfecto, porque si buscamos que salga perfecto, ahí es que nuestro miedo nos paraliza. Para poder conectar mucho más todavía con los temas que ayer hemos tratado, vamos a ver el ejercicio del día basado en el libro del Camino del Artista. Este ejercicio a mí me encanta, yo lo aplico bastante, estoy seguro que ustedes también en alguna época de su vida lo han hecho, así que les invito a que lo puedan desarrollar. Este ejercicio se llama tu caja de curiosidad. Recordemos que el libro nos ha venido instruyendo que tenemos que alimentar nuestra creatividad. Entonces este ejercicio es perfecto. Quizás toma un poco más de tiempo, pero háganlo a su ritmo. ¿Qué quiere este ejercicio de caja de curiosidad? Que ustedes creen una reserva de creatividad. Y en esa reserva de creatividad que ustedes van a armar, es importante que esto les recuerde quiénes eran ustedes antes de que se dejaran llevar por las críticas y se queden en silencio, como un banquito de ideas para cuando ustedes se sientan bloqueados. El primer paso es que busquen en su pasado, que vayan a sus recuerdos del pasado y recuerden qué cosas les gustaban, les apasionaban demasiado antes de que cumplieran los 12 años, o sea, cuando eran niñitos. Busquen en su pasado cuáles eran esas cosas. Para eso pregúntense, ¿qué hacía yo a los 10, 9, 7, 11 años por pura diversión? ¿Qué coleccionaba? ¿Qué colores, qué libros, qué hobbies me gustaban demasiado? Hagan este trabajo de memoria. Puede ser quizás jugar con rompecabezas, dibujar alguna figura imaginaria, leer de repente libros sobre flores, animales, países, lugares, coleccionar piedrecitas, lo que ustedes hicieran antes de los 12 años y que les gustaba mucho. Y aquí ya viene la parte de acción, porque recuerden que tenemos que accionar para alimentar esta creatividad. Tómense su tiempo y reúnan 3 objetos físicos o digitales que representen esas cosas que les apasionaban en su infancia. Si quizás les gustaba jugar con rompecabezas, pues busquen un rompecabezas pequeño, aunque fuera, y pónganlo en esa cajita. Si de repente les gustaban a ustedes coleccionar alguna muñequita recortable o algunas figuritas de álbumes, algunas estampitas o inclusive algún juego con papelitos de origami que también hacíamos de niños, también búsquenlo y pónganlo en su cajita. Y si esto es de repente algún archivo digital, quizás puede ser el enlace o el video de una canción que ustedes escuchaban cuando eran niños. Eso también, guarden ese enlace que les lleve a esa canción. O alguna fotografía que de repente tienen digital guardada en un archivo también. Ténganlo ahí y eso va a ir a su cajita de curiosidad creativa. El truco es que ustedes esa cajita con esas cosas que han reunido, que solamente pueden ser 3 o mucho más, la tengan en un lugar visible. Y cada vez que se sientan bloqueados, desanimados, estancados, que la mente comienza a decir un montón de cosas, vayan a su cajita, miren los objetos, tóquenlos, siéntanlos y pregúntense, ¿qué haría mi yo de 8 años con este problema que estoy pasando? Si es que no le importara el dinero, ni le importara ser perfecto. ¿Qué haría mi yo de 8 años? Y ustedes mismos respóndanse y es probable que la respuesta les dé mucha, mucha curiosidad, pero a la vez los sorprenda. Entonces, este es el truco de poder utilizar esta cajita de curiosidad. Los invito a que lo puedan realizar. Estamos en una bonita época del año y que sea como un autorregalo de espacio propio y que lo tengan siempre presente. Me cuentan cuando hagan este ejercicio, estoy segura que va a cambiar radicalmente
este sensor interno. Y ahora, chicas, vamos a iniciar con la lectura donde nos quedamos el día de ayer en nuestro libro El Camino del Artista, página 47 del libro virtual. Recordemos que estamos ya en la segunda semana de entrenamiento. En esta segunda semana, la autora inició ayer hablándonos de los enloquecedores, de estas personas que siempre llegan en un momento para poder fastidiarnos, cargarnos de mala energía y que a veces nosotros pues terminamos cayendo quizás en esa rueda y es un poco complicado salir. Vamos a conocer mucho más de los enloquecedores que son expertos adjudicándonos culpas. Dice Eric Cantor, echa el freno y disfruta de la vida. Al ir demasiado deprisa, no solo te pierdes el paisaje, también pierdes el sentido de a dónde vas y por qué. Los enloquecedores crean dramas, pero rara vez donde tendrían que sobrevenir. Los enloquecedores suelen ser ellos mismos creadores bloqueados. Como tienen miedo de canalizar su propia creatividad, detestan que esa creatividad aflore en otros. Les da envidia, les resulta amenazante, les hace ponerse dramáticos a costa tuya. Volcados en sus propios objetivos, los enloquecedores imponen estos objetivos a los demás. Al tratar con un enloquecedor, siempre te las tendrás que ver con el famoso tema de la figura y el fondo. En otras palabras, lo que a ti te importa se trivializa hasta convertirse en un mero fondo contra el que proyectar la cuita personal del enloquecedor. ¿Crees que él o ella me quiere? Te preguntan por teléfono cuando tú estás a punto de sacarte una oposición o de llevar a tu esposo a casa desde el hospital. Siempre interrumpen en momentos importantes queriendo que le den prioridad o preferencia a ellos. Los enloquecedores detestan todos los calendarios, excepto los suyos. En manos de un enloquecedor, el tiempo se convierte en una herramienta básica para el abuso. Si reclamas un cierto periodo de tiempo, tu enloquecedor encontrará la manera de pelear contigo por él y de pronto empezará a demandar cosas. Esto es de tu persona, justo cuando tú necesitas concentrarte en el asunto que tienes entre manos. No pegué ojo hasta las 3 de la mañana. No puedo llevar a los niños al colegio. Te lanzará el enloquecedor la mañana en que tú tengas que madrugar para un desayuno de trabajo con tu jefe. Los enloquecedores detestan el orden. El caos sirve a sus propósitos. Cuando empiezas a establecer el lugar que te sirve a ti y a tu creatividad, tu enloquecedor lo invadirá de forma abrupta con sus propios proyectos. ¿Qué hacen sobre mi mesa de trabajo todos estos papeles, toda esta ropa para planchar? O preguntas como, he decidido organizar mis apuntes de la universidad, empezar a emparejar mis calcetines. Los enloquecedores niegan serlo. Ellos van a la yugular. Yo no soy lo que te está volviendo loco, puede decirte tu enloquecedor cuando le hablas de alguna promesa que no ha cumplido o cuando le muestras un ejemplo de sabotaje. El problema es que nuestra vida sexual está fatal. Si los enloquecedores son tan destructivos, ¿qué hacemos relacionándonos con ellos? La respuesta, siendo breve y realista, es que nosotros también estamos locos. Y somos así de destructivos. Dice Stella Terrilman, sean cuales sean los sueños que Dios tiene para el hombre, lo que parece indudable es que no pueden hacerse realidad sin la cooperación del hombre. Entonces, esta parte es interesante. ¿Por qué seguimos relacionándonos con los enloquecedores si son tan destructivos?
Y la respuesta es que también en el fondo nosotros estamos locos y podemos ser así de destructivos. ¿En serio? Sí. Como creativos bloqueados, estamos dispuestos casi a cualquier cosa con tal de seguir en este estado. Por aterradora y abusiva que sea la convivencia con un enloquecedor, la encontramos mucho menos amenazadora que el desafío de una vida creativa propia. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo seríamos? Muchas veces tenemos miedo de que si nos permitimos ser creativos, nos convirtamos también en enloquecedores y abusemos de quienes nos rodean. Al utilizar este temor como excusa, seguimos permitiendo que otros abusen de nosotros. Si te relacionas con un enloquecedor, es muy importante que lo admitas. Asume que estás siendo utilizado y admite que tú también estás utilizando al que abusa de ti. Tu enloquecedor es un bloqueo que has elegido para frenar tu propia trayectoria. Por mucho que tu enloquecedor te esté explotando, tú también lo estás utilizando para interrumpir tu flujo creativo. Si estás bailando un tango que te resulta una tortura, con tu enloquecedor deja de moverte al son que él o ella toquen. Lee algún libro sobre codependencia o asiste a una terapia contra la adicción en las relaciones. La próxima vez que te sorprendas diciendo o pensando, me está volviendo loco, pregúntate qué actividad creativa estás intentando bloquear con tu relación con el enloquecedor. Interesante este mensaje final. Podemos estar quejándonos de este enloquecedor y teniendo pruebas fehacientes de que en realidad está perjudicando nuestra vida, nuestro día a día, nuestra emoción, nuestra energía. Pero quizás en el fondo tú también estás aprovechándote de ese bloqueo que te da el enloquecedor para que tú mismo evites hacer cosas más creativas. Así que nos queda de reflexión para poder analizarlo. Ahora leeremos escepticismo. Ahora que hemos hablado de las barreras exteriores que atentan contra nuestra rehabilitación como artistas, echemos un ojo al enemigo que podemos estar alojando en nuestro interior. Tal vez la mayor barrera para cualquiera a la hora de contemplar una vida en expansión sea un escepticismo profundo. Podríamos llamarlo la duda secreta. No es relevante si somos oficialmente creyentes o agnósticos. Tenemos nuestras dudas sobre las ideas expuestas con anterioridad acerca del creador creatividad. Y esas dudas son muy poderosas. A no ser que le demos salida, pueden ser capaces de sabotearnos. Muchas veces, cuando intentamos no ser aguafiestas, reprimimos nuestros sentimientos de duda. Necesitamos dejar de hacer eso y empezar a explorar esos sentimientos. Dice Sophie Burnham, creer en Dios o en una fuerza que te guía porque alguien te dice que creas es el colmo de la estupidez. Nos han dado sentidos con los que recibir información. Vemos con nuestros propios ojos, sentimos con nuestra propia piel. Con nuestra inteligencia, la intención es que comprendamos, pero cada persona debe desentrañarlo por sí misma. En esencia, las dudas funcionan más o menos así. De acuerdo, he empezado a escribir las páginas matutinas y parece que estoy más despierto y estoy más atento a mi vida. ¿Y por qué? ¿Y qué? No es más que una coincidencia. De acuerdo, he empezado a llenar el pozo y a ir de cita con mi artista interior. Y noto que me estoy animando un poco.
¿Y qué? Ay, es solo coincidencia. Sí, ahora estoy empezando a notar que cuanto más permito explorar la posibilidad de que exista un poder para el bien, más me percato de que en mi vida surgen afortunadas coincidencias. ¿Y qué? No me puedo creer que me estén guiando de verdad. Sería demasiado extraño. Miren qué interesante estas dudas que nos muestra este fragmento del libro. Si es que vemos y notamos que las cosas van cambiando en nuestra vida, nosotros mismos vamos cuestionando que quizás no sea por las acciones que estamos haciendo. Aquí nos explica más el libro. La razón por la que creemos que es extraño imaginar que una mano invisible colabora en todo esto es que seguimos dudando de que no pase nada si eres creativo. Con esta actitud asentada con firmeza, no solo les miramos el diente a todos los caballos regalados, sino que los expoliamos en los costados para sacarlos de nuestra vida cuanto antes. Aquí la autora nos va a hablar de uno de sus alumnos. Cuando Mai comenzó su rehabilitación creativa, se dio permiso para admitir que quería hacer películas. 2 semanas después, y gracias a una serie de coincidencias, se encontró con que estaba matriculado en la escuela de cine y que el curso lo pagaba su empresa. ¿Se relajó y disfrutó de ello? No, no lo hizo. Se autoconvenció de que la escuela de cine le estaba distrayendo de su verdadera ocupación, que era buscar otro trabajo. De manera que renunció a hacer cine para encontrar otro empleo. 2 años más tarde, al recordar el incidente, Mike es capaz de volver a negarse a sí mismo. Cuando el universo le concedió lo que quería, lo devolvió de inmediato. Al final, se permitió a sí mismo aprender a hacer cine, pero le costó mucho más de lo que el universo pretendía. ¿Se sienten identificados con esta historia, chicos? Importante ver el mensaje que nos está trayendo este fragmento. Una de las cosas que más merece la pena destacar de la rehabilitación creativa es perdón. Una de las cosas que más merece la pena destacar de la rehabilitación creativa es nuestra renuencia a tomarnos en serio la posibilidad de que el universo puede estar colaborando con nuestros nuevos planes de expansión. Somos los bastante valientes como para intentar la rehabilitación, pero no queremos que el universo preste atención de verdad. Nuestra sensación de ser un fraude es aún demasiado fuerte como para gestionar el éxito. Cuando éste llega a nosotros, nos queremos ir. Pues claro que queremos irnos. A la mayoría de nosotros, cualquier pequeño experimento en autoalimentación nos da mucho miedo. Cuando nuestro pequeño experimento provoca que el universo abra una o dos puertas, empezamos a asustarnos y a alejarnos. Tú! Seas lo que seas, no tan deprisa. Piensa en ti mismo como un poder incandescente, iluminado, y tal vez en conversación permanente con Dios y con sus mensajeros. Brenda Whelan. Piensa en ti mismo como un poder incandescente, iluminado. Me gusta pensar que la mente es como una habitación. En ella guardamos todas nuestras ideas cotidianas sobre la vida. Dios, lo que es posible y lo que no. La habitación tiene una puerta. Esta puerta está ligeramente abierta y afuera podemos ver una gran luz cegadora. En esa luz hay muchas ideas que consideramos excesivas para nosotros, así que las mantenemos ahí afuera. Las ideas con las que nos encontramos cómodos están con nosotros en la habitación. Las otras están afuera y las mantenemos allí. En nuestra vida ordinaria,
previa a la rehabilitación artística, al escuchar algo raro o amenazante, agarrábamos el pomo de la puerta y la cerrábamos rápidamente. ¿Un trabajo interno que impulsa cambios interiores? Ridículo y un portazo. ¿Dios molestándose en contribuir a mi rehabilitación creativa? Portazo. La sincronía apoyando a mi artista interior con coincidencias llenas de serendipia. Portazo, portazo, portazo. Ahora que estamos en plena rehabilitación creativa, tenemos que buscar otro enfoque. Para hacerlo, dejemos a un lado nuestro escepticismo, para utilizarlo más adelante si nos hace falta. Y cuando una idea rara o una coincidencia pase volando por ahí, entreabramos la puerta un poco más. Al dejar a un lado el escepticismo, aunque sea por un instante, podemos explotar asuntos muy interesantes. En la rehabilitación creativa no es necesario cambiar ninguna de nuestras creencias. Es preciso que las examinemos. La rehabilitación creativa es más que ninguna otra cosa un ejercicio de abrir mentes, de abrir la mente. De nuevo, imagínala como esa habitación con la puerta ligeramente entornada. Abrirla un poco más supone una apertura mental. Empieza esta semana a practicar la apertura mental de forma consciente. Atención. Muchas veces un bloqueo creativo se manifiesta como una adicción a la fantasía. Más que trabajar o vivir en el presente, fantaseamos y nos recreamos en lo que podría, debería o hubiera sido debido pasar. Una de las falsas ideas más extendidas sobre la vida artística es que incluye largos momentos de deambular sin norte. Pero lo cierto es que una vida creativa incluye largos ratos de atención. La atención es una manera de conectar y sobrevivir. Desarrolla interés en la vida según la estás viendo, en la gente, en las cosas, en la literatura, en la música. El mundo es tan rico, bulle con espléndidos tesoros, con almas hermosas y personas interesantes. Olvídate de ti mismo. Henry Miller. Informes de flora y fauna. Era el nombre que yo daba a las largas cartas de mi abuela, llenas de divagaciones. Ella escribía: ha empezado a florecer la forsythia y esta mañana vi el primer petirrojo. Las rosas aguantan incluso con este calor. El sumaque ha cambiado y también el pequeño arce junto al buzón de correos. Mi cactus de Navidad ya se está preparando. Yo seguía la vida de mi abuela como una larga película casera, un plano de esto y de aquello unido sin ningún patrón que yo pudiera vislumbrar. La tos de papá empeora, la pequeña pony Cherram parece que va a dar a luz su potro antes de tiempo. Joan ha vuelto al hospital de Ana. Hemos llamado Trixie al nuevo boxer y le gusta dormir en el terrario de los cactus. ¿Te imaginas? Sí, me lo imaginaba. Sus cartas hacían que fuera fácil. La vida a través de los ojos de mi abuela era una serie de pequeños milagros. Los lirios salvajes bajo los hibiscos en junio, la rápida lagartija que se deslizaba a toda velocidad bajo la piedra gris del río, cuyo tacto satinado siempre admiró. Su correspondencia marcaba las estaciones del año y de su vida. Ella vivió hasta los 80 años y las cartas fueron llegando hasta el mismísimo final.
Su muerte fue tan repentina como el cactus de Navidad. Hoy estaba aquí, mañana ya no. Mi abuela dejó sus cartas y a su marido de 72 años. Mi abuelo, papá Howard, un elegante gamberro con sonrisa de jugador y suerte de perdedor, había ganado y perdido varias fortunas, la última de ellas, de forma permanente. Se las bebió, se las jugó, las dilapidó por ahí de la misma manera que ella tiraba migas a los pájaros. Malgastó grandes oportunidades de la vida, igual que ella saboreaba las insignificantes. Ese hombre, solía decir mi madre. Mi abuela vivió con ese hombre en casas de estilo español, en caravanas, en una diminuta cabaña en la mitad de una montaña, en un piso junto a las vías del tren y finalmente en una casa hecha de cartón donde seguían teniendo la misma pinta de siempre. No sé cómo lo aguanta, decía mi madre furiosa con mi abuelo por alguna nueva fechoría. Lo que pretendía decir con sus palabras era que no entendía por qué ella lo aguantaba. La verdad es que todos sabíamos cómo la aguantaba. Lo hacía porque vivía plantada de lleno en el flujo de la vida y porque prestaba mucha atención. Mi abuela se marchó antes de que yo aprendiera la lección que enseñaban sus cartas. La supervivencia radica en la cordura y ésta se encuentra en prestar atención. Sí, decían sus cartas, la tos de papá está peor. Hemos perdido la casa. No hay dinero ni trabajo, pero los lirios florecen. La lagartija ha encontrado un rincón soleado. Las rosas aguantan a pesar del calor. Mi abuela sabía lo que le había enseñado una vida dolorosa, sea un éxito o un fracaso. La verdad de una vida tiene poco que ver con su calidad. La calidad de una vida se encuentra siempre en la proporción que guarde con la capacidad para el disfrute. Y este es igual al don de prestar atención. En un año en que una historia de amor larga y gratificante dejaba de ser el centro de su vida, con torpes sacudidas, la escritora May Sarton escribió un diario de soledad. En él consigna la llegada a casa después de un fin de semana especialmente doloroso con su amante. Al entrar en la casa vacía, me detuve en el umbral de mi estudio porque un rayo caía sobre un crisantemo coreano y lo alumbraba como un foco. Los pétalos de un rojo intenso y su centro amarillo chino. Verlo fue como una transfusión de luz otoñal. No es casualidad que May Sarton utilice la palabra transfusión. Perder a su amante fue una herida, y en su respuesta a esos crisantemos, en el acto de prestar atención, comenzó el proceso de cura. La recompensa de prestar atención siempre es la cura. La recompensa de prestar atención siempre es la cura. Puede empezar con la sanación de un dolor concreto. El amante perdido, el niño enfermo, el sueño roto. Pero lo que se cura finalmente es la herida que subyace a todo dolor. El dolor por sentirnos, como dice Rilke, indecidiblemente solos. Más que cualquier otra cosa, la atención es el acto de entrar en contacto. Esto lo aprendí de la misma manera que he aprendido la mayoría de las cosas, por pura casualidad. Cuando mi primer matrimonio se fue al traste, alquilé una casa aislada en lo alto de las colinas de Hollywood.
Mi plan era sencillo. Aguantaría sola el temporal de mi pérdida. No vería a nadie. Y nadie me vería a mí hasta que no hubiera pasado lo más agudo de mi duelo. Daría dolorosos paseos solitarios y sufriría. Y resultó que sí di esos paseos. Sí, pero no salieron como yo había planeado. Tras pasar dos curvas del camino que había detrás de mi casa, me encontré con una gata de rayas grises. Esta gata vivía en una alegre casa azul con un gran perro pastor con el que claramente no se llevaba bien. Supe todo esto a mi pesar en una semana de paseos. Empezamos a hacernos pequeñas visitas, esa gata y yo, y luego a mantener largas charlas sobre lo que teníamos en común. Dos hembras solitarias. Y vamos a quedarnos hasta aquí con esta bonita historia, chicos, para continuar mañana con el desenlace y cómo la autora nos está contando cartas que recibía de su abuela y también la historia de una autora, de una escritora, que también la inspiraron a ella. Vamos a terminar la grabación del día de hoy para poder conversar un poco con las chicas del Club de Lectura y poder saber qué les ha parecido todo lo que hoy día hemos podido avanzar. Recordemos que lo más importante de cada cosa que leamos es poder saber cómo la vamos a aplicar inmediatamente en nuestra vida.